Jeremías en el 25, 32 al 33 dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, ciertamente el mal irá de nación en nación, y una gran tempestad se levantará desde los extremos de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se hará lamentación, ni se recogerán. Y otra traducción dice: y serán enterrados solos. Los cuerpos quedarán a la deriva. Este pasaje profético fue hecho por el profeta Jeremías previo a aquella catástrofe que iba a pasar cuando Babilonia iba a entrar a invadir la tierra de Israel. Y es por eso que siempre hemos dicho que lo que sucedió en el Antiguo Testamento era un preludio profético de los acontecimientos globales. Y es por eso que muchas de estas palabras de estos grandes profetas, en aquel momento que lo dijeron, la dijeron con palabras que en su momento, en sus generaciones y en sus siglos, no se les entendió esas palabras. Porque en aquel momento no solo estaban ellos profetizando simultáneamente en ese momento, sino que al mismo tiempo estaban hablando de acontecimientos proféticos para los tiempos finales. Cuando vemos este pasaje que estamos leyendo para comenzar este tema y miramos las noticias tristes, dolorosas, primero las vimos en Italia cuando a comienzo de marzo mirábamos las noticias de aquellos ataúdes misteriosos y a la gente que los iban a enterrar sin despedida. Después, la catástrofe dolorosa que miramos en Guayaquil, Ecuador, aquellos multitudes de cadáveres, ataúdes tirados a la deriva en las calles. Y lo que vimos apenas hace unas semanas en Nueva York con esos camiones donde los cuerpos estaban descomponiéndose y el hedor en la vecindad ya no aguantaban. Nos trae el recuerdo esta palabra de Jeremías. Déjeme leer el versículo 33 de nuevo en adelante. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se hará lamentación. O sea, no habrá tiempo de despedida para ellos. Dios bendiga esta santa y bendita y gloriosa palabra. Plagas. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde especial. Porque en este mes de mayo teníamos la grandísima esperanza, no solamente en toda la nación norteamericana, sino que casi en todo el mundo. Pensábamos que el mes de mayo iba a ser el mes ya como el mes que se cantaría victoria prácticamente. Pero conforme vamos a ver en este tema y las noticias desalentadoras que hemos visto en todos los medios noticiosos en esta semana, se nos da a entender que todavía el sol no sale en esta crisis sin paralelo que estamos viviendo en todo nuestro planeta. Por eso vale la pena hacer un análisis sobre estas plagas y déjeme hacer una remembranza de el viernes y este sábado estuve muy ocupado ministrando una administración especial para los hermanos y para las iglesias de Londres, Inglaterra, o para Inglaterra más bien, para diferentes lugares de allí de Londres, a las iglesias dirigida esta transmisión por el pastor y periodista Pedro Pablo Arias para las varias iglesias de Inglaterra. Y el sábado tuve por 2 horas consecutivas
También simultáneamente con preciosísimos pastores desde Roma y múltiples, allá le llaman provincia, a lo que nosotros le llamamos estados aquí, múltiples de estados, incluyendo Alemania. Y tuvimos ese momento especial con puros pastores, compartiendo la palabra del Señor y las inquietudes, los temores y los nerviosismos que existen en los pastores en estos momentos ante la crisis sin precedente que estamos viviendo. En algunos momentos preguntaba uno de estos preciosos pastores italianos, preguntaba y decía: lo que más nos sorprende es que todos aquellos que en algún momento nos hicieron hasta pecar en sus mensajes fantásticos, los famosos mensajes de la prosperidad o los famosos mensajes de las nuevas doctrinas corrientes que nos hicieron en algunos momentos, dijo, cometer errores a nosotros. Estos elementos que se presentaban como los grandes paladines, como los gigantes, como los superhéroes o como los únicos que tenían la autoridad, hoy son los que más escondidos están, decía este pastor. Ninguno de ellos da la cara. O están asustados, o están avergonzados. Solo Dios lo sabe y no vamos a perder tiempo con eso. Pero este es el momento de hablar, de decir a nuestro pueblo, a nuestra iglesia, este momento trascendental y profético que estamos viviendo definitivamente. No cabe duda que esta pandemia, como lo vemos en esta imagen, sin precedente, dolorosa y altamente contagiosa, y no sé si Dios nos ha dado el privilegio, tal vez, en 2 de nuestros programas del Mundo Actual, en participación en su momento oportuno, con mi querido hermano. Él es un médico mexicano y administrador de 6 hospitales en México, como es el doctor José Alfredo Méndez, y que ha sido oportuno los 2 programas con él. Cuando apenas iniciamos y cuando muy poco se sabía de esta pandemia, lo sacamos en el Mundo Actual, dando él información valiosísima en aquel momento. Y hace apenas una semana, otra información valiosísima, cuando todavía no se filtraba en toda la noticia mundial, de que este virus definitivamente ya se mutó. Y en ese momento en que el doctor Méndez tocábamos el tema, ese tema de que se estaba dando de embolia, o más bien coágulos en la sangre, y por qué el doctor decía, en este caso ha cambiado las formas, los medicamentos, y ahora se está recetando rápidamente, como el caso de la aspirina. Pero también los médicos están hablando en este momento que existe otra manera en que se está dando esta mutuación peligrosísima de este virus. Llama la atención de uno de los países en Centroamérica donde de momento las personas caen fulminadas en plena calle con ataques cardíacos fulminantes, e inmediatamente se están haciendo todas las averiguaciones si estos múltiples de muertos que caen de la noche a la mañana, ¡pum!, en la calle, se debe a esa mutuación peligrosísima, donde en algún momento la persona puede ni siquiera estar mostrando síntomas que tiene el COVID-19, pero que de momento en esa mutuación que hace que la sangre se coagule, esté provocando esos infartos o esas embolias peligrosísimas, tanto pulmonar o cerebral o en las arterias del corazón. ¿Será todo esto? Es la pregunta del $1.000.000. ¿Es parte esto y las que vamos a ver más ahorita? ¿Acaso parte de todas esas plagas predichas por el libro del Apocalipsis? Y si eso es así, ¿acaso
acaso ya estamos en la gran tribulación, o si esto todavía no es la gran tribulación y lo que el panorama que estamos viendo es escalofriante y terrible, entonces ¿a qué es lo que nos enfrentamos en el futuro cercano? Como cristiano, la pregunta de todos nuestros siervos, nuestros pastores que estamos ayer, como pastores, ¿qué debemos de decir? ¿Cómo debemos de preparar a nuestra gente, a nuestros miembros? A los que van a despertar y a los que todavía podemos despertar. Pero ¿qué va a pasar con los que con todo y esto no van a despertar? ¿Es acaso este el momento de la gran profecía que dijo Juan el Bautista cuando estaba hablando él de ese momento trascendental? Que hasta tengo uno de los primeros mensajes cuando llegué a Texas, y que en aquel momento se hizo un mensaje muchísimo, muy duplicado, que se llamaba Israel al filo de la profecía. Cuando hablo de aquel Juan que está predicando en el desierto ante una multitud de personas, qué sé yo, en aquel entonces hablábamos multitud, tal vez 500 o 3,000 personas a la orilla del río Jordán. Y cuando la gente le están preguntando a él y le dicen: Juan, ¿eres tú el Mesías que los judíos hemos estado esperando o viene otro? Y él dijo: no, yo no soy el Mesías. Pero entre todos estos 500 o 1,000 o 2,000 o 3,000 que están en este momento aquí, entre todos nosotros aquí está el hombre. Me imagino que todos aquellos 3,000, si fueran 3,000, se volteaban a ver unos a otros, entre todos viendo, buscando. Y si teníamos que verlo como lo pintan, he dicho en algunos de esos mensajes, como los pintores lo pintaron, los africanos lo pintaban negrito, los orientales lo pintaban chinito y los europeos lo pintaban rubio. Pero Isaías decía que sería un judío común y corriente, como todos los judíos de ahí. Aquel Juan que está diciendo: yo no soy el Mesías, yo no soy el Mesías, yo solamente soy uno que estoy preparando el camino de mi Señor. Yo les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que está entre nosotros les bautizará, miren lo que dice en su profecía, les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa palabra nadie casi la entiende, aún múltiples de predicadores no entienden esa palabra que él está diciendo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. En este estudio simultáneo que teníamos con múltiples de pastores a través de Zoom para todo Italia, hablábamos esas preguntas de los pastores que decían: Mano Bolañes, ¿qué del bautismo? Yo le decía, si el bautismo para múltiples de personas, el bautismo para ellos es más importante que la sangre de Cristo, y eso es un grave error. Le dije: ustedes son pastores. A veces los han llamado a la 1, 2 de la mañana y salen corriendo para el hospital porque el pariente, el papá de uno de los miembros está muriéndose, no es cristiano y está a punto de morir. Ustedes llegan corriendo al hospital y lo hacen confesar en ese momento a Jesús. Y minutos después esa persona muere. Pero no hubo chance de bautizarlo. Entonces, ¿se salvó o no se salvó? Y después vino la pregunta: bueno, hermano Bolañes, ahora bien, está bien lo que dijo, ¿y qué después de todo eso? Bueno, hay que entender lo que es un cristiano, la salvación por fe y por la sangre de Cristo Jesús, y el cristiano progresivo. ¿Qué es un cristiano progresivo? El mismo que se convierta a Cristo, pero que Dios le va a dar el privilegio de vivir 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, hasta lo último de su vejez. Entonces ese cristiano sí tiene que bautizarse, porque es un cristiano progresivo, es decir, es un cristiano que tiene que dar fruto, y para dar los frutos, para ser productivo dentro de la iglesia, tiene que tener ciertos compromisos. Allí es donde entra la obra. La fe sin obra es muerta. La salvación no es por obra, pero las obras son importantes. Es donde entra la vida, le decía a los pastores. Bueno, esto ya es más profundo porque es teológico lo que estaba hablando ayer con los pastores. Pero
Pero la razón que menciono la palabra bautismo es por el momento en que dice Juan, Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese fuego a veces es muy difícil poderlo explicar. Y son experiencias personales. Como son personales, no se puede exteriorizar, que todo tiene que ser igual. Pero una noche, hace 42 años, era entre semana, llegué a una iglesita chiquitita de asambleas allá en mi ciudad natal. Piso de tierra. Esa noche un evangelista estaba predicando de origen guatemalteco. Cuando terminó de predicar, él hizo el llamado a recibir a Cristo Jesús. Sin titubeo levanté mi mano y pasé al frente. Cuando aquel hombre puso su mano sobre mi cabeza, empecé a sentir un fuego, como que me estaban echando un líquido o agua o aceite caliente, y empezó a caer sobre todo mi cuerpo. Y aquello iba quemando todo mi cuerpo hasta llegar a las plantas de mis pies. Cuando llegó a las plantas de mis pies, comencé a hablar en otras lenguas. Yo quería hablar en español y no podía. Tal vez solamente así se puede explicar lo que Juan está diciendo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y luego dice, y su aventador, su palabra, en otras palabras, y su palabra, dice, y su aventador está en sus manos, y su palabra está en sus manos. Y luego dice, y apartará la paja del trigo, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Pero hay una palabrita ahí que me estoy comiendo. Dice, y su aventador está en su mano, y soplará. Soplará, vendaval, eso es lo que está diciendo, y desatará un vendaval. ¿Qué es un vendaval? Tal vez los de Monterrey, que ya vamos a hablar en este momento, lo van a entender, que lo vivieron apenas este viernes. Significa un impacto sin precedente. Y si su vendaval está en sus manos, en su boca, en su palabra, y en ese vendaval, en esa palabra y en ese vendaval que lanzará, dice, separará la paja de la semilla para luego recoger el trigo o levantar su trigo, lo que nosotros llamamos arrebatamiento, para su granero. Quiere decir que antes del rapto, Dios, número uno, iba a mandar una palabra dura, fuerte. Dos, con esa palabra fuerte, un vendaval. Un vendaval, es decir, una tormenta, algo sin precedente que iba a separar obligatoriamente la paja del trigal. Este profundo encierro que se está dando a nivel global, este confinamiento sin precedente que está sucediendo con nuestra iglesia, de nuestra iglesia hablemos, a nivel global. Este momento trascendental, extraordinario, donde hemos dicho en múltiples de estos domingos que antes de esta pandemia, hablemos del 2019, la iglesia estaba viviendo, ¿cómo se puede decir? En un sueño irreal. Habían convertido nuestros templos en múltiples de estas megas iglesias. Habían convertido nuestros templos en centros de diversión, no de alabanza. En centro de entretenimiento, no de adoración. En centro de parecerse más al mundo, no en un lugar santo de Dios.
Sus músicos no querían vestirse como hombres santos, sino vestirse y actuar y hasta bailar en el altar como a los grandes artistas del mundo. Y como hemos dicho este domingo, los miembros no se metían de lleno a adorar a Dios. Hoy estamos viendo miles de ellos diciendo: ¿cómo anhelo regresar a la iglesia? ¿Cómo anhelo volver a cantar? ¿Cómo anhelo volver a llorar? Tenía que venir este vendaval, tenía que venir esta tormenta sin precedente para darnos cuenta que tantas veces, tantos domingos tuvimos la oportunidad y no aprovechamos aquel momento. Es posible que este gran vendaval va a haber una separación. Es muy probable, seamos realistas los pastores. Hay muchos que no van a regresar. Es por eso que se está diciendo igual que el mundo. Igual, seamos realistas. Igual, el mundo jamás volverá a ser igual después de esta pandemia. No va a ser igual. Pero hablemos también de la iglesia. No va a ser igual. La pregunta es entonces, no de los que posiblemente no van a regresar, sino de los que van a regresar. ¿Va a regresar con pasión, con disposición a ser parte de la semilla del trigo? Porque también sería completamente irresponsable y sería una grandísima irresponsabilidad decirles en este momento a ustedes que cuando esta pandemia pase va a venir un avivamiento gigantesco y que... No. No dice eso la Biblia. Porque el mundo no va a ser igual. Así que lo que nuestra pregunta es: ¿cómo vas a hacer? Tú que vas a regresar a la iglesia, tú que eres parte de esa semilla del trigo y que no va a ser la paja que se va a apartar. ¿Cuál va a ser tu compromiso con Dios, con tu iglesia, con el Señor? Aquellos que de alguna manera pertenecían a una de estas iglesias ultra liberales, pero que en este momento han reflexionado. Si regresas a la iglesia, ¿vas a regresar limpio de todos tus ídolos? Porque recuerda, para ser idólatra no se necesita ser católico. Puede ser un extraordinario evangélico y súper idólatra. De hecho, multitudes de estas iglesias ultra o liberales y todo esto, inclusive pastores, eran idólatras. Idolatraban a estos que ahora están escondidos y que no aparecen, como decían ayer los pastores de Italia. ¿Dónde están estos elementos? Están escondidos. Entonces, si regresas a la iglesia, ¿vas a regresar limpio de todos los ídolos? Ese soplo que dice Juan el Bautista, y su aventador, su palabra está en su mano, y su vendaval lo lanzará y separará la semilla, la paja de la buena semilla, y recogerá la semilla en su granero. En este retorno que vamos a hacer a nuestras iglesias, permita Dios que Dios nos dé ese privilegio antes del arrebatamiento. ¿Es la buena semilla la que va a regresar? Permita que así sea. Porque si antes de esta pandemia eras parte de la cizaña, permita Dios que te limpies de esa cizaña y que vengas. Porque de lo contrario, seguirás siendo parte de aquella paja
que ya no va a regresar a la pureza. A eso es lo que se refiere Juan el Bautista. Ese momento trascendental, que en algún momento debe haber sido impresionante. Cuando Juan está hablando de eso y su aventador, su palabra está en su boca y su vendaval para soplar, para crear esa tormenta. Como dije, nadie mejor va a entender esto, vendaval, lo que quiere decir vendaval en el término escatológico, que los de Monterrey el viernes. Y dice, y se parará. Y cuando él está diciendo eso, de momento, porque dice la historia, porque no era como lo hacemos nosotros los evangélicos, demasiado ceremonial el bautismo. En el judaísmo, en aquel entonces el judaísmo era una práctica de los judíos. Mientras Juan estaba predicando, la gente iba, se enfrentaba a Juan, seguía él predicando y la gente se zambullía y se levantaba y salía quebrantado. Y mientras él está hablando, mientras Juan está hablando y instando a la gente a que se zambulla en el agua en señal de bautismo, las aguas rituales judías, cuando de momento aparece un judío, llega hasta el corazón, frente a frente a Juan, y aquel tremendo, osado predicador, atrevido predicador, de momento se queda mudo. Se queda mudo ver aquel judío. ¿Acaso porque lo miró como un hombre de 6 metros al estilo Shaquille O'Neal de gigante? No. De hecho, no es la cultura en el pueblo judío los gigantes. ¿Acaso porque lo miró rubio como lo pintan los italianos? No. Dice Isaías que era un judío común y corriente, Galileo. Más parecido a un latino. Entonces, ¿qué es lo que le impactó a Juan el Bautista? Vuelvo a la clave. Yo les bautizo en agua, está diciendo él. Yo les bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene, el que está entre nosotros, nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiere decir que cuando su presencia llega, el cuerpo empieza a sentir algo que no lo da ninguna religión y ningún ídolo. De momento Juan empieza a ser impactado, tocado, la presencia de aquel personaje frente a él, a 2 metros de él. El osado predicador se queda mudo. Y el judío Galileo le dice: Johanán, bautízame, Johanán. Pero qué impactante haber sido aquel bravo predicador que no le tenía miedo ni al soberbio Herodes. Ahora de momento está mudo, tartamudea. Pero Señor, más bien yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Johanán, bautízame, Johanán, porque es necesario que cumplamos la Escritura. ¿Acaso este terrible vendaval que estamos viviendo, como dije otra vez, va a ser la separación de lo profano de lo santo? Solo el futuro cercano nos va a decir. Pero antes, todavía vamos a estar en medio de esta tormenta, tal como lo dice, y de acuerdo, porque sería un poco escatológicamente, un poco irresponsable decir que ya estamos en la gran tribulación. Como le decía a esta multitud, a este grupo lindo de pastores ayer de Italia, si lo que estamos viendo suena y tiene pánico, terror, espanto, terribles noticias en todo el mundo,
si esto no es la gran tribulación, me decía un pastor ayer, entonces, hermano Bolaine, ¿qué nos espera? Y le dije, eso es. Si lo que estamos viendo apenas es el preludio, ahora entonces sí podemos entender las benditas palabras del Eterno cuando Él dijo, Jesús, porque serán días de gran tribulación, cual nunca lo ha habido, ni lo habrá. O sea que lo que viene, santo Dios. Pero va a venir de todo. Es posible que entre todo este futuro cercano también vengan bonanzas que van a ser peligrosísimas para el pueblo cristiano. Ayer hablaban preparando a los pastores, peligrosísimas también que podrían venir esa bonanza, porque de acuerdo a Apocalipsis dice, cuando pasó esto, una de estas plagas, la gente volvió a blasfemar del nombre de Dios y entonces Dios volvió a mandar plagas. Los gritos son que esta pandemia ya pase. Nuestros científicos están trabajando a las 1001 noche. Están buscando toda clase de vacunas, están buscando los anticuerpos, como en este caso en Israel, tratar mientras sale la vacuna de atacarlo con anticuerpos. Se está dando de todos los experimentos. Mientras todo esto se estaba dando, es la noticia que estaba sacando como noticieros como Univisión Nacional. Una enfermedad rara, así le llaman los científicos. Dicen ellos que puede ser que sea prima hermana o le daríamos como descendiente directo del COVID-19, o como decía anoche un experto, es sencillamente un virus que se mutó específicamente para atacar a los que creíamos que estaban más inmunes, nuestros niños. Decía el doctor Ortiz, que me encontré ayer temprano con él porque él quería llevar una ofrenda al ministerio médico cirujano de Reynosa. Y decía el doctor Ortiz, me decía, hermano Bolaine, esta es, no cabe duda que es una mutación, me dijo, pero lo tremendo de esto y que ahorita está en proceso de la investigación también, porque si va a ser lo mismo, entonces altamente contagiosa. El grandísimo problema, me dijo, es que a los niños que ataca esto, si logra ese niño recuperarse, quedará con una avería en el corazón de por vida. Hasta el momento se le está vinculando con ese nombre, Kawasaki. Enfermedad rara relacionada, dicen ellos, con el COVID-19. El gobernador de de Nueva York, que es donde se está dando el foco más fuerte ahorita, 55 niños, 2 de ellos ya murieron. Y que se está dando todo el trabajo, toda la atención máxima en este momento en el Nueva York de los científicos, sacándole la sangre a esos 53 niños que en este momento están con ellos. Están trabajando a velocidad grande, advirtiendo al resto de los estados con sus niños. Le llaman raro, dice, porque el niño puede pasar hasta 14 o más días sin mostrar ningún síntoma. Y de momento de un solo golpe caer, con calentura sin parar por 5 días consecutivos. Dice, santísimo Dios, pero si en este momento estamos batallando con el COVID-19, estamos luchando ya, estamos recibiendo buenas noticias, estamos reabriendo los estados y ahora vienen y nos asustan con el Kawasaki. Mientras todo esto se estaba hablando, ese miedo que ahora hasta el momento decían, bueno, tranquilo, los niños, como de alguna manera, por alguna razón, los niños, pero en este momento ya el pánico ya no solamente está en los viejos, en los adultos, sino que ahora el pánico se está extendiendo a nuestros niños. Apocalíptico tornado en Nuevo León. Se lleva a casa
y hasta autos. 2 personas fallecidas, destrozos y daños materiales deja este viernes el paso de un tornado cuya velocidad osciló entre los 180 y 220 kilómetros por hora en el estado de Nueva León. Un cambio drástico de temperatura que pasó de los 37 grados centígrados de un solo golpe a 21 grados centígrados con la entrada de ese frente frío número 60. Fue la causa principal de este fenómeno. Extraño para los de Nuevo León. Humberto y tu esposa, ustedes son de Nuevo León. Tu esposa. Extraño para los de Nuevo León. Al menos en los últimos 60 años, dicen, no habían enfrentado un fenómeno de esta categoría. Los científicos están hablando a ese drástico cambio imprudente, cambio climático, impredecible cambio climático. Para el colmo, esta misma semana ya se dio el informe de que apenas ahorita en junio comenzamos la temporada de huracanes. Ellos dicen, lamentablemente también hay malas noticias. Tenemos el COVID, tenemos esto. Y para el colmo, las aguas del Caribe y del Atlántico están más calientes de lo normal, lo cual se convierte en ingrediente perfecto para tener huracanes de grandísimas dimensiones en esta próxima temporada. Santo Dios. Leamos esta otra noticia de hoy. Según el meteorólogo, la ciudad de Nueva York sentirá temperaturas, las está sintiendo en este momento, hasta de 37 grados. Pero a estas habrá que aumentarle los vientos congelantes, lo que hará disminuir la temperatura por debajo de los 30 grados, que lo están viviendo en este momento. Un fenómeno que no ocurría desde hace 1978, hace 42 años. Hace 42 años atrás era normal, el planeta todavía no estaba tan contaminado como hasta ahora, el cambio climático no estaba sucediendo tan fuerte. Se podía decir que todavía se podía ver ciertos rasgos de nieve en el mes de mayo, pero después de los cambios y todo que hemos tenido, para los últimos 42 años se considera normal. Lo que están viendo en este momento, las temperaturas, las fuertes nieves que está cayendo en estos momentos en esos estados de Massachusetts, en Vermont, 75, 95 millones de personas. Y cuando oigan rumores de guerra y revoluciones, no entren en pánico, dice aquí la traducción que tengo. Porque estas cosas tienen que pasar primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, la gente se peleará entre sí. Naciones pelearán entre sí. Habrá grandes terremotos, epidemias y hambrunas en varios lugares producto de esas epidemias. Y habrá cosas aterrorizantes a la vista y grandes señales del cielo. Estaba trabajando este mediodía, rápidamente. Estaba allí en la mesa, después que terminamos el culto virtual con la iglesia Shaddai, con la otra Biblia que tengo directamente del hebreo. Y dice que la palabra grandes señales del cielo, la traducción que está haciendo el hebreo es, y habrá grande impacto en el sistema atmosférico. La traducción es espáfora, que se traduce en la terminología en inglés y en español como atmósfera. Y habrá gran impacto en el sistema atmosférico aterrorizante sobre la tierra. ¿No es eso lo que estamos viendo en este momento? Para el colmo, mientras todo esto está pasando,
esta es otra de las noticias que vamos a entrar en este momento. El estado de Washington fue el primer epicentro del brote del COVID-19 en los Estados Unidos, con el que todavía tiene que lidiar. De hecho, hoy mirábamos manifestaciones en diferentes partes del estado de Washington, manifestaciones de gente protestando, ya que están cansados porque fueron los primeros en que entraron a la cuarentena. Ya no aguantan, ya no soportan, ya dicen no nos importa, pero tienen que dejarnos ya, tienen que soltarnos ya, porque ya se cansaron. En medio de esta pandemia nos ha sorprendido el avistamiento de un avispón gigante en ese estado, una especie invasora que devora y decapita abejas y cuyas picaduras pueden matar a una persona. Los apicultores están movilizando para rastrearlos y cazarlos antes de que se expandan. A Dios gracias, todavía no se ha desatado una reproducción gigante. Pero por supuesto hay nerviosismo, sobre todo en los apicultores, por lo extraño de esta, y después regreso a la otra parte, por lo extraño de este famosa avispón o de esta famosa avispa gigante. Primero dicen, estaban hablando los expertos con esta situación que apareció en el estado de Washington. Primero dicen ellos, entran a un enjambre de abejas, de las abejitas que producen nuestra miel que tanto nos gusta. Entra un enjambre, dice, y lo primero que hacen es matar a todas las abejitas en una forma fea, la decapitan, le quitan la cabeza. Una vez que han matado todas las abejitas, dice, se adueñan de la reina. O sea, no matan a la reina. Se adueñan de la reina. Y una vez que se adueñan de la reina, dice, empiezan a forzar a la reina a producir sus huevos. Y ahí es como comienza la multiplicación de estos enjambres. Es como que si fueran demonios en el aspecto ya del punto de la óptica cristiana. Y una vez viene la misma polémica que van a seguir y van a estar y da lugar a múltiples de comentarios de las redes sociales. Como le decía al pastor Pedro Pablo, que es periodista allá en Londres, Inglaterra, le decían muchas de esas cuestiones que salen en las redes sociales son medias verdades con muchas a veces exageraciones. Por eso no nos podemos nosotros confiar recibir noticias solo de ahí. Y posiblemente se prestará, esto mismo se prestará ya en este momento a todas las especulaciones, sobre todo por las comprometedoras palabras de declaración que dieron los científicos en el estado de Washington, en Seattle. Ellos dicen, en la declaración de prensa que ellos dieron, que este avispón existe en la China. Entonces, ¿cómo llegó a Seattle? Puerto principal, tanto San Francisco, Los Ángeles y Seattle, el puerto principal de los asiáticos. ¿Cómo entonces? ¿Cómo llegó? Se vino en uno de esos barcos, una de esas avispas, sobrevivió y pasó todo este asunto y entró. Y dice, es una hipótesis. Esa es una hipótesis viable que podría perfectamente haber sucedido, como a veces las moscas viajan también. Pero la otra, dice, es que esto haya sido intencional. Que alguien de la China trajo la larva y la sembró en Washington. Y luego dijo él, conforme exactamente en lo profesional, posiblemente nunca sabremos qué es lo que pasó para esto, pero que vamos a tener que lidiar, dijo, y suplicar, dicen ellos, que no se riegue al resto de la nación.
Mientras estaba hablando de eso, dice: pero por si no bastara, una nueva plaga reaparece para estos días en Washington. Esto fue el viernes. Y dispara las alarmas. La llamaba polilla gitana, por su traducción del inglés, cuya amenaza ha llevado al gobernador del estado, Jay Inslee, a emitir una proclama de emergencia, advirtiendo de un peligro inminente de una infección de plaga de planta en parte del condado, de este condado de Seattle o de Washington. Se le conoce también como lagartas peludas. Esta es la nueva. ¿Cuál es el miedo de los agricultores sobre esto? En especial en este momento que está a punto de entrar lo mejor ya de la flora de las cosechas en todos los estados, California, el estado de Washington, el semillero de los Estados Unidos de América. Es que si esto se logra ir de control, esta plaga, por la cual el gobernador lo declaró emergencia el viernes pasado, el problema, dijo, no solamente es que daña nuestro sistema de agricultura, sino que lo más grave es que no solamente daña eso, sino que mata la vegetación. Inyecta ¿cómo se dice? Una bacteria, dijo. Una bacteria que mata a los árboles. Cuando él estaba diciendo, el gobernador, esta palabra, me acordaba de esta palabra del Apocalipsis. Y vi otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos del Altísimo. Quiere decir que hay una plaga apocalíptica, específica, que va a intervenir en la tierra en el periodo más crudo de la gran tribulación. Su misión será golpear la vegetación, los árboles. ¿Será esta una de esas miles? Esta famosa lagartas peludas. ¿Será un preludio de lo que se aproxima? Mientras hablamos, déjeme de hablar un poco más de esto. Dice: enjambres de langosta del desierto vuelan sobre los cultivos en la aldea de Cuatiticá, Kenia. Esto es la nueva noticia también de esta semana que recién pasó. La plaga más grave de langostas en varias décadas se va extendiendo por el este de África Oriental desde hace 2 semanas, lo que representa una amenaza sin precedente para la seguridad alimentaria de algunos países más vulnerables del mundo. Combatir la invasión de estos insectos, la peor en 70 años en algunas zonas, requiere de unos 76 millones de dólares y dinero, y se necesita de hecho ahorita, aseguró la ONU en su declaración que dio el encargado de la Organización Mundial de la Salud en las Naciones Unidas. Dijo que se necesita, pero en este momento todo el mundo está ocupado, todo el mundo está desesperado a salvar. Los Estados Unidos están en este momento enfrascados en sus crisis. En su momento no hay momento para ir a socorrer a México, como siempre lo ha hecho Estados Unidos, que es el hermano mayor, el que siempre sale con su gente, con sus militares, con sus aviones, con sus médicos, con todo. Siempre Estados Unidos es el que siempre sale en busca del socorro, a ayudar. Pero en esta ocasión, decía uno de los grandes importantes de Estados Unidos, en este momento nosotros mismos estamos desesperados. ¿Cómo ayudarnos a nosotros mismos? En este momento, dijo uno de ellos, no podemos salir corriendo a México y llevar, como lo hacíamos antes, bolsas de comida a darle a todo. En este momento estamos más en ver cómo ayudamos a los múltiples de barrios de Nueva York que requieren una bolsa de comida. Santo Dios.
Hay un tema que lo tengo grabado, pero también en el libro Israel al filo sale porque hablo ahí del arrebatamiento. Estoy diciendo en aquel entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, dije que en el momento, la catástrofe del arrebatamiento va a ser una catástrofe sin precedente, que el gran hermano mayor que es Estados Unidos no va a poder ir en socorro de los mexicanos, de los centroamericanos, como siempre lo ha hecho. Tal vez nadie entendió lo que estaba diciendo. Pero tal vez ahora sí lo estamos entendiendo. Porque en este momento, nuestra gran nación, los Estados Unidos de América, no puede ir. No puede salir corriendo. En algún momento, un poquito, allí le mandó a México ahorita algunas ¿cómo le llaman? Abanicos de respiración, ventiladores. Pero en este momento, no puedes ir al socorro, no puedes ir corriendo. En el mes de marzo, CNN mostró unas imágenes satelitales de los científicos, mostrando centenas de millas en el desierto de África. Mostraban que desde la tierra estaba brotando millones de toneladas de larvas de langosta. Eso fue en marzo. Desde marzo están alertando ellos, se va a despertar una plaga descomunal en África. Bueno, pues ya empezó a despertar. Está diciendo aquí, lo decía el viernes el secretario de la Organización Mundial para la Agricultura en las Naciones Unidas. Pero como en este momento todas las naciones están enfrascadas en sus problemas de emergencias nacionales, nadie está viendo a África en este momento. Estas son imágenes recientes. Estaba sacando los periódicos el viernes. El periódico El País sacaba esta imagen. Solo nos hace recordar entonces las grandes plagas del Apocalipsis. Si lo que estamos viendo es solo el preludio, porque como les decía a los pastores de Italia ayer en esta conferencia virtual, esto no es todavía la gran tribulación. Pero recuerden, para la honra y para la bendita gloria del Señor, les decía ayer a los pastores, estaba explicando que los 4 jinetes del Apocalipsis no iban a aparecer hasta la gran tribulación, sino que antes expliqué. Tiene que dárselo, y hasta expliqué que hace un jinete, que un jinete cuando le ensillan el caballo no se lanza de un solo bombazo sobre aquel nuevo caballo y se monta para soltarlo, sino que primero se monta con precaución y empieza a domesticar ese caballo antes de soltarlo. Dije en aquel entonces, lo tengo grabado, se llama Los 7 sellos del Apocalipsis. Los 4 jinetes los vamos a ver antes de la gran tribulación. Los vamos a ver preparándose, porque cuando ya se quita el freno, es la gran tribulación donde ya el tiempo ya no se puede acortar. Es posible que hemos visto los preparativos gigantes de ese caballo blanco. Es el nuevo libro que va a salir ahorita en semana, el Anticristo. De ese líder mundial, de ese líder polémico, de ese líder que tiene el poder en sus manos, que amedrenta, de ese líder que va a traer intrigas, divisiones, profundas confusiones, pero que no se puede quitar la máscara hasta que no llegue el momento. Es posible que estemos viendo los preparativos de un caballo rojo, de un líder tal como lo identifica Ezequiel, viniendo del norte, un hombre malo del norte de Israel,
de los confines del norte de Israel, un tipo que no tendrá corazón, que no le tiembla las manos, mandar a matar a pueblos enteros, se lo tiene que hacer. Y es posible que esta pandemia esté abonando a perfección el terreno para el caballo negro. Y es posible que este coronavirus y todas estas plagas rarísimas que están anunciándose ya, podría ser el jinete del caballo amarillo y la muerte, que es un demonio, montado sobre un caballo que se llama coronavirus. Es posible, como decíamos ayer con los pastores, que estamos llegando a ese momento ya, porque todo se tiene que ver en preludio, por eso se llama preludio de la gran tribulación. Es posible que aquella parte que dice Apocalipsis, y vi que de la boca de estos tres, porque son tres, es la clave del nuevo libro que va a salir, Anticristo, porque todos solo hablan de uno. La Biblia no habla de uno, habla de tres, y Apocalipsis dice tres. Y vi que de aquellos tres salieron vulcanadas, y esta vulcanada que salió de la boca de ellos se fue al oriente, impactaron a los reyes del oriente. Y de los reyes del oriente, dice, vi tres espíritus en forma de rana. Y estos espíritus en forma de rana que salieron de los reyes del oriente infectarán, dice, a toditito el mundo. Apocalipsis 16. Si todo eso es preludio, porque no es la gran tribulación, y lo que estamos viendo son similitudes, entonces mi hermano y mi hermana, pastor y pastora, es tiempo que pongamos nuestra total y absoluta confianza en el Señor. Que no seamos como el inconverso, que cuando está en medio de los fantasmas, tiene terror y tiene miedo. Pero cuando los fantasmas desaparecen, sigue siendo la misma persona blasfema. Que los cristianos no seamos como las personas inconversas. Por supuesto que los inconversos tienen miedo en este momento. Pero tal como dice Apocalipsis, cuando vuelva esta bonanza, blasfemarán del nombre de Dios. Usted como iglesia, como cristiano, ¿cómo vas a regresar a la iglesia? ¿Como buena semilla del trigal? ¿O seguirás siendo parte de la paja que se quemará en el fuego? Por eso me gusta este portal. Moisés señalándole al faraón las impresionantes plagas, la soberbia del faraón que minimiza esta mortandad de plagas, y que aunque en algunos momentos se mordió él, sobre todo cuando la plaga alcanzó a su hijo mayor, con todo y eso, después que pasó, fue en busca para aniquilar al pueblo de Dios. Las personas hoy están igual que el faraón, dice este portal. Temen a las plagas, pero no temen a Dios. ¿Cuál será la condición de usted, mi hermano y mi hermana? Pastor, pastora. ¿Se acuerda desde que iniciamos esta conferencia? Dijimos que no íbamos a discutir teorías, porque la profecía de la Biblia no consiste en las teorías, sino en el tiempo en que Dios le tiene determinado que se cumplan. Este es el momento.
el momento trascendental que Jesús habló. Pero cuando ustedes vean estas cosas, erguío, es decir, pónganse firmes como soldados y levanten su mirada, porque el tiempo está cerca. Es que lo que nos están pintando no es nada bonito. Las noticias no van a seguir siendo bonitas. En nuestra América Latina ya hay pánico. Los entierros en las noches, con hombres encapuchados y con policías detrás. El temor de los enfermeros y de los médicos. El confinamiento de los que están en un hospital tirados porque los mismos médicos, personas tienen miedo. Nos vuelve a la palabra del profeta. Esa palabra: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ciertamente el mal irá de nación en nación, y una gran tempestad se levantará desde los extremos de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y no se hará lamentación por ello. Es decir, no habrá despedida para esos muertos. ¿No es eso lo que estamos viendo? ¿No cree usted que esto está dejando dolores profundos? Aparte de cristianos, seamos humanos. Y tomemos el lugar de los que están sufriendo. De aquellos niños que un día vieron que llegó la ambulancia a su casa, llevó a su padre o a su mamá, y que esos niños todavía están preguntando si va a regresar su padre o si va a regresar su mamá. Como el caso de este pastor muy conocido, muy famoso, en una ciudad que se llama Santa Rosa de Lima, El Salvador. El pastor tiene 3 semanas de estar muerto. Su esposa todavía no le han dicho la verdad, porque ella misma del coronavirus quedó con amnesia. Y no le quieren decir que el cuerpo de su esposo está engavetado. ¿No cree usted que esto produce dolor? Dolor profundo. Cuando me decía el pastor Jesús de Quintana Roo, y me decía: hermano Bolaine, ya salí, me dijo. Le dije: pastor. Me dijo: sí, ya salí. Estuve con coronavirus, dijo. Comenzó a llorar. Dijo: pastor, yo vi la muerte, pero gracias a Dios, me dijo, estoy de nuevo. Mis hermanos, mis amigos, esto no es cuestión de estar desesperado por salir y por irse a meter a una playa o irse a meter a un albergue y estar saltando y brincando. Este es tiempo de reflexión. Es tiempo de sentarse. Es tiempo de llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Es tiempo de que nos pongamos la mano en el corazón. El corazón en la mano, más bien.
¿Cuánto más? No sabemos. Pero recuerda, si tú tienes misericordia ahora, cuando a ti te llegue, entonces también tú recibirás misericordia. Porque esta es la ley del talión. Lo que tú das, eso recibirás. Este es el mejor momento que como cristiano hagamos solidaridad con aquellos que están sufriendo. Quiero invitarte a que inclines tu rostro allí donde estás escuchándome. Y de corazón a corazón, con el corazón en la mano, dile, Señor Jesús, bendice a aquellos que están confinados, dígalo, confinados en un hospital, aislados. Y simplemente les pusieron una máquina de respiración y los tiraron a la merced de ellos. Órale, así orando, dile, Señor, entre toda esa gente que está confinada en un hospital, dígalo, orando. Ahí tenemos hijos tuyos, pastores, hermanos, hermanitas lindas de las iglesias. Mi amado Dios, lleva una bendición. Visítalos, Padre. Aquellos hermanitos preciosos que están confinados en sus casas porque les han declarado coronavirus. Por favor, visita esas casas. Visítalas. Tú eres santo, tú eres Dios. Usted es omnipresente. En el nombre de Jesús, nos unimos al dolor de los que están llorando. Como dijo Pablo, ¿quién llora y yo no lloro? ¿Quién sufro y yo no sufro? Nos unimos no solamente por la gente aún de los que no tienen a Cristo que están sufriendo, mi amado Dios. Revélateles a ellos también. Y bendice a nuestros hermanos, especialmente a nuestros siervos. Bendice a mis preciosos hermanos de Italia, los que ya salieron, a tus pastores en Londres, Inglaterra, en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, en República Dominicana, Puerto Rico y en cada uno de nuestros países que en estos momentos, Padre, lloran. Y aquellos que están tomando esto como un fuego y como un momento de diversión, por favor, trata con esta gente, Señor. Necesitamos solidaridad y acercarnos con usted y prepararnos para cuando usted nos haga regresar a nuestras iglesias. En el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, te pedimos que bendigas a esos millares de hogares que estamos llegando en este momento. Amén y amén.